en esta mañana, donde impartimos tu palabra, que seas tú, Santo Espíritu de Dios, que moras en cada uno de nosotros, el encargado de alumbrar, de confrontar en tu amor y en tu gracia divina, transformando a tu pueblo, transformando, Señor, nuestros pensamientos en los tuyos. Por eso siempre oramos y te pedimos, poséenos, Señor, por completo, para que seas tú el que se exprese a través de cada uno de tus redimidos. Todo nuestro ser, Señor, se rinde, para que sea tu vida la que lo llene todo, la que tome el control, la única que sacia, nutre, satisface todo mi ser. Hazlo con todos los que, Señor, entregan su vida para ser transformadas y usadas con poder para tus propósitos. Señor, ve a ese lugar donde cada uno tiene una necesidad que cambiar, que transformar, para tomar decisiones. Alumbranos en ese lugar donde todavía quizás hay dureza del corazón, o hay confusión, o el temor trajo una parálisis que no permite a tu pueblo ver claramente. Quita los velos que quizás estén, Señor, oponiéndose a que tu luz ingrese. Derriba, Señor, todos esos lugares de duda donde el maligno intenta permanecer, y tráenos luz para estos tiempos donde lo necesitamos imperiosamente, Dios, y abrimos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser poseídos y alumbrados por tu divina vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia preciosa, que sea así para todos nosotros, que realmente cada uno sepa poder rendirse, menguar para que Él crezca. Es tan prioritario y necesario que realmente creo que lo estamos viviendo, el pueblo lo está comprendiendo, lo está entendiendo con los ojos del Espíritu. Lo vemos en estos días, en todos estos poderosos devocionales, donde con mi amada esposa Mónica lo disfrutamos junto a los hermanos, con qué profundidad, con qué capacidad de expresión de lo que pasa en el corazón y de lo que Dios quiere hacer. Y eso nos llena de una gran esperanza para estos tiempos que vienen, que son difíciles, son realmente cuesta arriba, diría, en cuanto a que algunos tienen que entender que es imposible poder elevarnos sin dejar de lado lo terrenal. O sea, no se puede estar en los dos ámbitos. O somos espirituales o somos carnales, o somos esos hijos e hijas del Señor poseídos por Él, entendiendo que vamos a disfrutar la vida, o todavía hay una lucha entre lo que es el mundo, la carne y sus deseos, y lo que el Señor justamente pretende. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, donde específicamente nos vamos a dedicar a poder comprender una vez más la importancia que tiene que la presencia de nuestro Dios esté realmente en nosotros, como quien porta la presencia del Señor para que pasen cosas alrededor. Pero ¿de qué manera lo estamos viviendo? ¿De qué manera el pueblo de Dios lo está entendiendo? ¿De qué manera la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo lo está viviendo hoy? Entonces, un texto que he escogido para el día de hoy, ahí en 2 de Samuel capítulo 6,
desde el versículo 1 al 12, tenemos una introducción a lo que vamos a tratar hoy, a desmenuzar. Y por supuesto vamos a ver todo el contexto antes y después de esta situación, pero que tiene que marcar en nosotros un comprender las cosas hoy, en nuestro diario vivir, a la luz de la palabra, de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando uno logra entender la magnitud de lo que esto representa, tiene muchas más posibilidades de poder realmente estar en un lugar óptimo, lleno de la vida del Señor, para operar y poder cumplir sus propósitos divinos, donde esto no está solamente para los ministros del Señor, o para los pastores, o para los evangelistas, No, esto está dado para todos nosotros. Vos sos justamente un protagonista, no un espectador. Vos sos un canal de Dios o no sos un canal de Dios. Vos que estás pudiendo estar escuchando esta palabra, te vas a dar cuenta que vas a tomar decisiones. Te vas a dar cuenta en qué lugar estás. Te vas a dar cuenta en cómo deberías de proceder conforme a la luz que hoy vas a recibir, y ese es el anhelo que tenemos todos, que el Espíritu Santo realmente nos guíe, nos permita ver la espiritualidad, lo profundo de esto que vamos a compartir, que me gustaría que puedan tomar sus Biblias. Estoy seguro que es muy posible que ya lo hayan leído. Esto va a quedar, por supuesto, grabado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir, para que lo puedan volver a ver. Algunos por circunstancias del momento que por ahí no son las más cómodas, uno pierde la concentración. Por eso tenemos este canal para que realmente siga siendo de alimento y de bendición para muchos. Si tienen ahí en 2 de Samuel, capítulo 6, el versículo 1 dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Fíjense qué número precioso. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Todo una poderosa fiesta. Imagínense el momento crucial, de mucho disfrute, de una gran alegría que sobrepasaba a todos. Por eso miren cómo lo iban celebrando en el camino. Versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y ahí es donde viene el momento trágico de este texto. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Imagínense el evento del baile, del gozo, de los cánticos, a la muerte. ¡Boom! Otro shock, como venimos hablando a través de cada domingo en algunas instancias, donde esto, por supuesto, nos va a arrojar mucha luz y entendimiento en cómo nosotros deberíamos de entender este pasaje. Y el 8 dice:
Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy, que justamente dice ahí en la aclaración de la Biblia, esto es el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, esta pregunta es terrible, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¡Wow! Poderoso, poderoso pasaje que nos permite poder comprender muchas cosas y que por supuesto lo que vamos a hacer es mirar un poco el contexto de este pasaje con lo anterior, que me gustaría que después como tarea puedan ahí poder leer un poco más detenidamente, algunos que por ahí no lo conocen el pasaje, el capítulo 4 de Primera de Samuel, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y donde por supuesto ahí vamos a ir viendo hoy el desarrollo, el significado de todas las cosas que pasaron. Porque acá estamos viendo principalmente que David está teniendo la intención de traer el arca de Dios hacia su habitación, podríamos decirle. Porque ahí es donde David, tenemos el texto ahí en Hechos, donde habla justamente de la tienda de David, el tabernáculo de David. Y que Dios dice como una promesa, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Que es un poco comprender lo agradable a Dios. Que justamente ese tabernáculo de David, esa tienda, no tenía nada que ver con el gran tabernáculo de Moisés, ni tampoco con el gran templo del gran Salomón. Era algo sencillo, era algo del corazón. Ahora, ¿qué estamos viendo en esto? Que justamente acá suceden cosas. Acá tenemos una muerte. Acá tenemos un momento, podríamos decir, triste. Acá tenemos la exclamación de David, ¿quién podrá traer el arca? Porque sucedió algo impensado dentro del gozo, la buena intención. Sucede algo que realmente alarmó, afectó al punto de dejar el arca en otro lugar que no era el destino. Entonces, nosotros vamos a poder ir desmenuzando este pasaje para poder comprender la importancia que tiene el ser portador de esa arca. ¿Qué significa la presencia de Dios? Como ahora lo voy a contar. El título de este sermón justamente está basado en esto. Dice, su presencia tiene demandas. ¿Por qué es importante entenderlo? Justamente porque Dios no puede justamente expresarse de alguna manera a impartir su poder en ámbitos del cual Él no está de acuerdo. Dios no puede manifestar su poder y su propósito en vidas, en corazones, en lugares donde Él no es lo principal, donde Él no es lo destacado, donde Él no es lo más importante y sublime. Ahí empezamos a darnos cuenta que podemos estar muchas veces entendiendo, viendo, o así mismo te puedes ver y decir, ¿es Dios lo más importante para mí? ¿Realmente quiero de Dios su presencia, su favor y su poder, pero no quiero sus demandas? ¿No quiero hacer lo que Él me pide? Ahí empezamos a entender por qué algunas cosas no cambian
¿Y por qué algunas cosas mueren? ¿Por qué algunas circunstancias desfallecen por completo? Justamente si no entendemos la profundidad que tiene este pasaje y sus significados importantes que tenemos que comprender muy bien para no cometer el mismo error. Justamente para no cometer el mismo error. Entonces, para que nos quede claro, muy claro es, el arca representaba la presencia de Dios. Y que nos dimos cuenta que no se puede trasladar ni pedir nada de esa presencia de Dios del cual no estemos justamente preparados para obtenerla. Ahí es donde mi interés, mi anhelo, y sé que el del Señor, es que todo el pueblo comprenda la magnitud que tiene esto, de poder tener la presencia de Dios y justamente atender esas demandas que Dios quiere. Por eso acá justamente uno entiende esto, y siempre lo enseño, creo que lo repetimos siempre, hasta cada domingo podemos hacerlo. Es esto, Dios viene cuando lo recibimos como Señor y Salvador a nuestro espíritu. ¿Está bien? Y dijimos que justamente nuestra alma lo que tendría que hacer para que esa presencia de Dios que está en nuestro espíritu se manifieste y nos favorezca es que mi alma esté justamente rendida, esté postrada de alguna manera, reconociéndolo a Dios para que Él tome el control y lo habite todo. Entonces, ¿qué pasa al cristiano hoy en día? ¿Qué pasa con aquel hermano, aquella hermana, con tu vida, que dice, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador y quiero su presencia, pero ahora entiendo, a la luz de esta enseñanza, que es muy posible que mi alma, o sea, mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad no estén dispuestas a atender sus demandas? Ahí está, Jorge. Ahí está, hermano. ¿Qué está pasando con muchos que justamente pretenden seguir viviendo como quieren, pretenden seguir viviendo como lo hacían antes de conocer al Señor? Sin embargo, en el momento de necesidad, lo que hacemos es invocar a Dios, pretender que su poder se manifieste, pretender que su poder esté obrando a favor nuestro, pero que eso no me demande que yo viva como Él quiere. Ahí tenemos un gran problema. Ahí tenemos un gran número de preciosos hermanos y hermanas que han sido redimidos por el Señor, donde significa que el Señor entregó su vida, donde significa que esas personas dijeron, yo reconozco que Jesucristo murió por mi vida, pagó por mis pecados, me salvó y entregó todo para que realmente Él pueda expresarse a través mío y yo pueda vivir sus beneficios. Tengo todo ese poder en mi espíritu, pero es muy posible que justamente no en mi alma. Entonces justamente ahí es donde tenemos que comprender que es muy triste, muy doloroso que muchos cristianos no puedan estar viviendo de sus beneficios porque en realidad siguen viviendo como quieren. Yo te hago una pregunta así rápido. ¿Cuántas veces estuviste declarando, estuviste invocando a Dios? Punto. Por temor, como en estos tiempos, por necesidades propias, por la necesidad de que Dios intervenga a favor de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestra economía. Ahí te quiero llevar, otra vez vuelvo a repetirlo, no para que nos condenemos, sino para prestar mucha atención y comprender por qué algunas cosas siguen sucediendo aparentemente en contra nuestra, como lo que le pasó a Usa, que había muy buenas intenciones para llevar el arca, pero no de la manera que nosotros queremos. Entonces, cuando uno
como cualquiera de nosotros, se encuentra en esa posición, donde demandamos de Dios su intervención divina, donde de alguna manera, como un manotazo de alguien que se está ahogando, le pide a Dios que tenga misericordia. Pero yo te hago una pantalla que se detenga y te saco de ese lugar para que vos te mires ahí mismo, y yo te diría, pero ¿realmente tenés intenciones de ser diferente después que pase esta crisis? ¿Saben por qué se los digo? Porque he visto a través de los años, por supuesto, muchos hombres y mujeres, familias enteras, padres que lideran familias, madres que por supuesto también a veces les toca liderar sus familias, que en los momentos oportunos y difíciles acuden a Dios, pero luego no sostienen con el tiempo esa presencia que debería de haber transformado todo. Entonces, ahí es donde muchas veces Dios queda al margen de esas necesidades. Y ahí es donde te quiero llevar a un punto de reflexión, de comprensión, de que puedas revisarte y decir, no seré de aquellos que realmente solo invocan al Señor en su necesidad. Entonces justamente el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo muy doloroso, muy vacío de Dios en esos tiempos. Se dice más o menos que entre la salida del arca del tabernáculo hasta este momento pasaron 46 años. ¿Escucharon? 46 años, más o menos, sin la guía, sin la presencia manifiesta. En este caso, el arca, y en nuestro caso, puede ser hoy en día hasta templos que realmente están vacíos de esa presencia de Dios, vacíos de esa manifestación divina, vacíos de justamente corazones que no se rinden a Dios, buscan su beneficio, pero no honran a aquel que es autor de nuestros beneficios. Entonces, cuando uno se encuentra en esa situación, les puede pasar justamente lo que estaba sucediendo en estos tiempos. Se habían acostumbrado a estar sin el arca, y mucha gente se acostumbra a estar sin esa presencia, sin esa conciencia de la presencia de Dios y de sentirla por una vida de comunión con Él. Uno se pregunta, ¿se puede? ¿Eso solamente está para algunos escogidos? No, eso está justamente ahí, dispuesta y disponible para todos nosotros. Entonces vos podés vivir esa presencia de Dios si realmente tu alma, tu vida se entrega al Señor. Entonces justamente vemos en 1 Samuel capítulo 4, para que después ustedes lo vayan viendo, ahí empieza Israel a vivir un tiempo donde en el discipulado y en otras enseñanzas lo hemos visto. Desde el capítulo 3 vemos a un Elí, el sacerdote, que comienza a tener poca visión, comienzan a vivir y a experimentar situaciones desagradables delante de Dios. En este caso, Ofni y Fines, sus hijos, cometen gravosos errores, en este caso acostándose con mujeres en el templo, tienen una vida de pecado, es donde ahí las cosas empiezan a funcionar muy mal. Es como que entendamos esto, estaba el arca, estaba la presencia, pero la vida de estas personas hacían que la presencia de Dios no se manifestara. Entonces, quiero volverte a llevar para que no te desenfoques. La presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, está en tu espíritu. Pero es muy posible que si vos y yo vivimos de cualquier manera, esta presencia no puede acompañarnos, no puede favorecernos. Yo te pido, por favor, que luego lo puedas meditar, lo puedas reflexionar, para que en el diario vivir de nuestra vida uno pueda decir, me está pasando eso. Quiero lo de Dios. Si miramos otras religiones, quiero la energía de Dios.
quiero los beneficios de Dios, quiero poner mi mente en un estado sublime de paz, puedo invocar la paz del Señor sin tener al Dios de la paz. Es imposible. No existe eso. Ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tener mucho cuidado. Y este pueblo de Israel, cuando se encuentran con los enemigos, en este capítulo 4, los filisteos los atacan y los vencen. Fíjense, el pueblo de Israel de alguna manera estaba agrandado por algunos episodios donde ellos sentían que eran invencibles, y en este caso, por esta vida desarreglada, por esta vida alejada de Dios, por esta vida fuera del propósito de Dios, cuando enfrentan a sus enemigos, son vencidos. Y acá justamente mueren como 4.000 personas. No es poca cosa, mueren como 4.000 personas. Uno queda como desbordado, pero la pregunta es, ¿estamos entendiendo por qué muere esta gente? ¿Estamos entendiendo que hay mortandad hoy en día en nuestras familias cristianas? Y no hablo de una muerte física, sino hablo de mortandad espiritual, donde en cada hogar muchas veces tenemos un montón de circunstancias que son tremendamente feas, horribles, donde en muchos hogares cristianos tenemos problemas demoníacos, tenemos problemas de transgresiones de toda índole, de pecado, de pornografía, de adulterio, de mentiras, de vivir de cualquier manera, de diferentes vicios. Este es el problema. Acá está el problema. Esta gente fue a una batalla justamente haciendo malas cosas. Entonces es imposible ir a una batalla donde uno está entendiendo y debería de comprender que no está a la altura de una batalla porque tiene una vida totalmente desarreglada. Entonces, justamente lo que hacen de alguna manera, ustedes ven en el versículo 2 y 3 por ahí, dice, vamos a traer el arca, para que estando el arca, estando la presencia en medio nuestro, el Señor nos dé una victoria. Ahora, fíjense esto, empezamos a entender que traen el arca como un amuleto. Es como que yo voy al templo el domingo y como un amuleto invoco la presencia del Señor. Yo con esto que te digo, te estoy arrojando una responsabilidad que anhelo que vos la puedas comprender desde el lado protagónico de tu vida. Si vos no cuidás tu vida y no involucrás a Dios, que sea el Señor de tu vida, las cosas estarían muy malas. Y si yo me aprovechara como pastor de la congregación, o cualquier pastor en cualquier congregación se aprovechara para que el pueblo tuviera beneficios porque viene a mi ministerio, porque viene al templo y yo justamente empiezo a decir, hoy vas a recibir la bendición, hoy Dios va a hacer tal y cual cosa, de alguna manera no estaría yo cumpliendo un rol de ser alguien que anime a alguien, como que le pongan inyección de animol, cuando en realidad el corazón de ese hombre, de esa mujer, no esté preparado a pagar el precio de las demandas del Señor. Yo tengo que enseñarle. Yo soy el responsable de decirle, si querés esta presencia e esta intervención de Dios, Dios no es un amuleto. Ni Jorge es un amuleto. Ni nadie en tu vida puede ser un amuleto. Lo que vos no hagas con Dios, no lo va a hacer nadie. Pero en un mundo engañoso, hasta el de los cristianos evangélicos, para mirar un poco las fealdades, a través de muchos años quizás hemos vivido esa experiencia donde nos hicieron un mundo que no es tan así. Entonces empezamos a entender que nosotros no podemos caer en ese error como el que cayó el pueblo de Israel, que trajo el arca como un amuleto. Porque los filisteos, ¿saben qué hicieron? Gritaron, se envalentonaron y los atacaron. E Israel, con el arca inclusive, pierde la batalla de vuelta y pierden 30.000 hombres. ¡Bum! ¡30.000 hombres! Con el arca en medio de ellos. Es como que Dios dijo, yo no lo respaldo. Yo no respaldo ni apruebo tu vida en tal situación.
Como decir, yo no voy a obrar en una vida que pretende seguir de cualquier manera y no oye mis demandas y no está interesado en cumplir mis demandas para que mi presencia realmente los acompañe. Entonces ahí es donde justamente querían usar el arca en beneficio propio. Muchos quieren usar la presencia de Dios en sus ministerios por beneficios propios, no por causa de Dios. Eso es lo trágico, hermanos. Eso es lo terrible. Y decime si en algún momento no estás a veces pensando en que Dios intervenga solamente para un beneficio, no porque te interesa Dios, no porque queremos honrar a Dios. Ese es el punto, justamente. Utilizaron la presencia de Dios en vez de honrarla. Entonces, yo te estoy llevando a un lugar donde te estoy diciendo, no te pretendas aprovechar de Dios si realmente Dios no es tu Señor. Y vuelvo a hacer un paréntesis en lo que digo, porque a veces sé que puede sonar fuerte. Pero quiero y pretendo llevar un mensaje cristocéntrico que te haga entender que vos y yo no podemos burlar a Dios, vivir de cualquier manera y pretender su intervención como que si yo no predicara el amor de Cristo. Yo predico el amor de Cristo. Y yo predico de la gracia y el poder del Señor. Pero que esa gracia actúa en un punto al principio, como lo venimos enseñando, donde Dios te salva, te justifica, pero luego de ser salvado y justificado por gracia, no lo merecía, era un pecador, fue un asesino, era un violador, era un adúltero, era un mentiroso, era un adicto, era lo que sea, y Dios me dice, nunca más he visto tus pecados, los pongo debajo del fondo de la mar. O sea, los arroja Dios. No se desentiende de todo eso. Gracias. Ahora, luego dijimos, tengo que vivir como un justificado. Debo de atender las demandas de Dios. Me tienen que enseñar qué es lo que le agrada a Dios para justamente pretender que esa presencia de Dios realmente esté con nosotros. Ahí es donde justamente vemos el contexto de lo que pasaba en la palabra del Señor, con Israel perdiendo las batallas, 4.000 hombres, 30.000 hombres, teniendo el amuleto para ellos, desentendiéndose de una vida correcta, y el contexto actual. Entonces, hoy nos encontramos con esta situación momentánea, una pandemia con un montón de luchas, crisis, con un montón de gente temerosa, por supuesto, porque son momentos muy duros para muchos. Pero ¿qué nos interesa a nosotros hoy vivir? Que realmente haya cristianos que sepan ser entendidos en los tiempos y que tengan la seguridad y certeza de la identidad que tienen como hijos de Dios y los tiempos que corren, estando fuertemente parados en una posición justamente bien asentada, bien vivida con Dios. Que podamos impartirlo realmente vida y esperanza a muchos que hoy no la tienen. Entonces sería muy triste ver a un pueblo de Dios agazapado o escondido en una cueva sin realmente ser el portador de la esperanza, de la luz, de libertad al cautivo, de realmente sanar al enfermo, de predicarle al perdido. Ese es un punto que nosotros tenemos que entender. Entonces, nosotros, hoy en día, en el contexto de nuestra vida presente, ¿cómo actuamos? ¿Qué le decimos a la gente? Dios ya va a intervenir. Dios ya va a llegar a tu hogar y todo va a ser nuevo y diferente. Fíjense que esa es una de las salidas fáciles que tiene todo el mundo. Y a mí me encantaría decirte, queda tranquilo, todo ahora va a estar bien, y tu matrimonio va a cambiar, y tu vida va a ser preciosa, y esto no va a suceder más, vas a ver que ahora la presencia de Dios en tu vida va a cambiar todo en tu casa. Sí, si hago lo que Él me pide. Sí, pero te tengo que mostrar qué son las cosas que tenés que ver, que hay que dejarlas. Tenemos que enseñar cuáles son las demandas que Dios anhela para que justamente de nuestro espíritu Él pueda gobernar nuestra alma.
nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra manera de sentir, de vivir, nuestras emociones y nuestra voluntad sea la voluntad de Él. Por eso continuamente Dios nos pide que nos crucifiquemos, que realmente salgamos de esa vida terrenal, que realmente nos comprometamos con Él, cosa que a muchos cristianos les cuesta horrores. Horrores. Entonces, si nosotros invocamos a Dios como un amuleto, ¿no estamos en la misma situación que Israel? Ejemplo, si vos no asistís ni te congregás, o sos muy distante, ni te comprometés económicamente con la vida de iglesia, ni te comprometés con los servicios que realmente son necesarios para sostener un lugar de enseñanza. Si vos no te comprometés con una vida de comunión con Dios, si vos no te comprometés con una vida de lectura diaria de la palabra del Señor para comer, ¿cómo pretendemos justamente estar pensando que Dios no es un amuleto? Entonces, en muchos momentos, y tristemente desagradables, vas a querer invocar a Dios, vas a pedir a Dios la ayuda, pero yo te quiero llevar al momento previo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo viviste? ¿Cómo estás viviendo hoy a Cristo? ¿Cuántas veces prometiste cosas a Dios que luego las borramos con el codo porque ya pasó la tormenta? Cuando pase la pandemia, muchos van a volver a lo mismo. Lamentablemente, yo te diría, te lo firmo. He visto tanta gente en el momento de aflicción prometer cosas a Dios que por supuesto las quiero creer, pero lamentablemente a veces los hechos me niegan lo que estas palabras soltaron en un momento. Padres de familia, hombres que han hablado conmigo cara a cara, prometiendo cosas, llorando en momentos difíciles, mujeres llorando en momentos difíciles, jóvenes llorando en momentos difíciles, pero a la hora de proseguir al camino y atender las demandas de Dios, cortaron ese flujo de comunión. Entonces yo digo, ¿cómo tiene que actuar Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué pretendemos de Dios? Entonces ahí empiezo a entender la diferencia de un adorador, la diferencia de un David a mucha gente que estaba alrededor. Realmente David quería honrar el arca, por eso la fue a buscar. Entonces hagamos un pequeño recorrido rápido quizás por donde pasó el arca, las cosas que sucedieron con la presencia de Dios. Entonces justamente en el capítulo 5 los filisteos al robársela a los israelitas se la llevan y la llevan ahí hasta Asdod y la ponen en un templo del gran Dagón para ellos. Justamente algunos dicen un dios que tenía el significado de un pez. De ahí muchas veces se habla del gorro, vieron, del papa que tiene como la boca de un pez y que tiene y lo agarran todo por ahí, que esto sí, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver justamente con cosas religiosas que son lamentablemente satánicas, que no tienen forma de poder tener comunión con esas cosas, que no podemos mezclarnos con esas cosas. Ayer hablaba con una hermana, me mandó una foto de los pastores orando justamente porque cese la pandemia con nuestro presidente. Y por supuesto muy bien el gozo era realmente ver a la iglesia del Señor poder orar y estar a la altura con un presidente que por supuesto nos pareciera a nosotros oportuno, correcto. Ahora, yo después vamos respondiendo y ella estaba de acuerdo conmigo, pero es esto. Parece bueno que estemos con, en este caso, el presidente de una nación orando para que finalice la pandemia. Pero detrás de eso tenemos un montón de cosas que no son de Dios y que son incorrectas. En este caso, en un hombre como nuestro presidente, del cual, por supuesto, oramos para que el Señor lo esté guiando. Pero la pregunta que yo me hago y te hago a vos mismo es, ¿cómo somos amigos e íntimos con gente que realmente no piensa como Dios quiere, ni va a hacer lo que Dios quiere? Sin embargo, invocan a Dios, como este texto, invocan el poder de Dios. ¿Para qué?
¿Para qué beneficios? ¿Como un amuleto? Porque después vemos que toda esta gente va a decir chiques, todes, vamos a hablar de una igualdad de género, vamos a hablar que dentro de poco es muy posible que esa misma persona por la cual estaban orando los pastores evangélicos declaren el aborto legal. Vamos a ver cómo justamente esa gente mañana nos instalen en nuestras escuelas del Estado y privadas de la enseñanza de igualdad de género. Vamos a orar. ¿Con quién voy a orar? ¿Se imaginan a Jesucristo orando con el César? ¡Ay, Jesús! Yo he visto muchas veces a autoridades de diferente, en este caso podamos hablar de un intendente y demás, venderse a cualquier precio. Mañana me paro arriba de un púlpito, digo, sí, acá estoy, los amo en el Señor. Mañana ese mismo se para en un lugar donde está el lumbandismo, y mañana se para en otro lugar donde están los del, no sé, la nueva era. O sea, no les interesa. Y nosotros no podemos negociar. Porque justamente entonces oramos y nos juntamos, Dios, pero no le voy a predicar justamente quizás ese arrepentimiento y esa... Ahí está el punto donde uno digo, yo espero que detrás de eso, justamente esa persona mañana confiese que hemos pecado y que alguien venga y diga, hemos pecado delante de Dios y tenemos las imágenes y realmente hagamos un gobierno como el que Dios quiere. Por eso hay que tener un cuidado enorme y en esto se trata acá. Ellos llevaron el arca del Señor como un poder que les iba a dar a ellos. Y lo colocaron en el templo, donde por supuesto él luego iba a ir a las batallas y iban a hacer un sacrificio, lo que sea, para que ellos tuvieran más poder. ¿Y qué pasó con el arca? ¿Necesitó que alguien la defendiera o se defendió por sí misma? Al otro día dice que ¡pum! La estatua del gran Dagón tirada en el piso. La volvieron a levantar. Al otro día entran al templo, ¡boom! La estatua del gran Dagón cortada la cabeza y las manos. Y la presencia de Dios no va a mezclarse con ninguna entidad espiritual. Entonces yo quiero llevarte a ese punto donde vos decís, hoy en día, en la iglesia del Señor, el infierno debería de temer entrar en un lugar donde hay santos e invocan su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Si Jorge tiene un problema espiritual, ¿qué quiere decir esto? Viene de su vieja vida con problemas de haber transitado por algún lugar de oscuridad, de brujerías o de hechicerías o de ritos de umbanda, en cualquier cosa oscura, y viene a la iglesia del Señor. Lo que está dentro mío, si es que entró algo, en este caso un espíritu inmundo, no le sería tan fácil permanecer en un lugar donde la verdad, la vida y el poder de Dios se manifiestan. Tendría, como pasa con mucha gente, que cuando entra al templo, lo que tiene la sensación de querer salir corriendo porque no soporta la atmósfera. ¿Qué no soporta? La presencia de Dios. El enemigo no puede soportar la presencia de Dios. ¿Y cuál es la sorpresa para nosotros? Que hay muchísimos lugares donde, por supuesto, uno pregunta, y esto hay que tomarlo con delicadeza, lo hago a título de comentario para que reflexionemos, nunca se manifiesta nada. Parece que son todos santos. Y sin embargo, la verdad de la situación es que es muy posible que la presencia de Dios no esté asentada en ese lugar, porque en ese lugar es muy posible que no estén a la altura de la demanda de Dios y su presencia no se manifiesta como debería de hacerlo, como en estos casos que estamos justamente leyendo. Esta gente terminaron muertos, pero muchísimos, y justamente también terminaron con tumores. Se llenaron de tumores por todo el territorio. Entonces, ¿cuánta gente, y acá vuelvo a hablar de los cristianos evangélicos, lo que buscan es un poder y un señorío, sin la humildad y sin el pretender estar a la altura de las demandas de Dios? Pretenden algo de Dios justamente, pero internamente están haciendo cualquier cosa, porque lo que hacen es para su beneficio, lo que hacen es para promocionar justamente sus ministerios, y eso es tremendamente
feo, triste. La ambición interna termina mañana con una vergüenza externa. O sea, ¿cuánta gente hoy está escogiendo hacer cosas para su propia altivez, para el propio reconocimiento? Seamos honestos, seamos realistas, que justamente hay mucho de esto dando vuelta. Y lo digo, por supuesto, con respeto, lo digo con el debido respeto que me tiene todo lo que nos pueda estar en derredor, pero que a veces nos entristece mucho el poder ver cosas y casos que realmente nos avergüenzan, por esa ambición, ya sea de reconocimiento, de dinero, de salvarse. ¿A dónde nos vamos a salvar? Si todos vamos a rendir cuenta delante de Dios algún día. Entonces creo que esto es importantísimo. Y acá el enemigo, cuando ve todos esos tumores, la muerte y el poder de Dios, dice, ¿qué vamos a hacer con el arca? ¿Qué vamos a hacer? La querían realmente llevar a otro lado, y en este caso la llevan a Ecrón. Y se repite lo mismo. Dios destruye todo. Dios destruye todo ese entorno que realmente significaba el obrar del maligno. Dios no puede dejar que su presencia comparta algo que es oscuridad. Y eso pasaría en nuestra alma. Dios no va a permitir que nuestra alma viva de una manera acá en la oscuridad y que nosotros pretendamos que esta presencia esté acá involucrada sin que nada pase. Por eso cuando vos te entregues, escuchá lo que te digo, cuando te entregues de corazón y hayas tenido una experiencia negativa en tu vieja vida, el poder de Dios te va a ayudar y va a destruir a tus enemigos dependiendo de tu entrega. Dependiendo que vos digas, viví mal, o digas, estoy viviendo mal, estoy haciendo malas cosas, sigo insultando, sigo siendo un rebelde por dentro, sigo viviendo como quiero, sigo siendo irreverente delante de la presencia de Dios. Yo quiero llevarte a un terreno de que si estás transitando por ese lugar de lejanía y te engañás, te autoengañás con un montón de pensamientos incorrectos, de justificar tu no vivir en la vida de iglesia, del no congregarte porque vistes esto o el otro, es algo que el enemigo te rodeó justamente para sacarte del propósito de Dios y hacerte sentir tremendos vacíos a través de mucho tiempo, tremendos vacíos, tremendas tristezas, tremendos sinsabores, la risa, el llanto, la risa, la amargura, la risa, el descontrol, el canto de David, la muerte de Usa. ¡Wow! ¿Dios es malo? ¿Dios no te ama? ¿Dios quiere que te pasen cosas feas? ¿Dios quiere que vos vivas esos vacíos que son un abismo y que vienen pensamientos de suicidio, vienen pensamientos de cosas horribles? ¿Dios quiere eso? Te lo digo que no. Jamás. Pero no pretendas que Dios se mezcle entre nosotros con cosas que son incorrectas, que Él aborrece. No pretendas que Él se involucre en algo donde nosotros mismos no estamos comprometidos. ¿Cómo pretendemos que Dios se comprometa en algo que nosotros no nos vamos a comprometer? Es imposible. Justamente acá es donde tenemos que darnos cuenta que así sucede con estos enemigos de nuestra alma, que no pueden pasar desapercibidos en un lugar donde hay un clamor verdadero. No pueden pasar desapercibidos en un lugar donde se vive el propósito de Dios. No pueden pasar desapercibidos hasta en una enseñanza, como las hacía Jesús en una sinagoga, y el infierno se manifestaba porque la enseñanza estaba arrojada por alguien que era luz. Y si vos tenés luz, aún en una enseñanza, el infierno se va a manifestar porque no soporta la vida. Y ese es el problema de muchos, donde no quieren obedecer al Santísimo, no quieren dejar su vieja vida. Entonces yo te estoy diciendo, espera lo que realmente no querés que suceda. Y pero pastor, usted al final me está trayendo condenación. Yo no te traigo condenación, yo te traigo salvación.
Yo no te traigo muerte, yo te estoy trayendo vida. Yo no te estoy diciendo que Dios no te ama. Yo te digo, Dios te ama, pero no lo que estás haciendo. Si lo que estás haciendo es incorrecto. Eso es justamente llevarte a un lugar de reflexión donde entiendas que no podés seguir viviendo igual. ¿Qué seguís? ¿Esperando que en tu matrimonio vengan los golpes de vez en cuando? ¿Que en tu matrimonio venga el adulterio de vez en cuando? ¿Que en tu matrimonio las cosas se caigan y se levantan de vez en cuando? Ver la mortandad en derredor, una vida mezclada con el mundo, una vida mezclada con lo carnal, una vida mezclada que donde de repente veo cosas que no tengo que mirar y tengo una vida continua de esa manera. Entonces si me hablan de esa manera tan confrontativa, me pongo mal y voy a un lugar donde me prometen dulces, regalos, promesas, pactos, donde Dios me va a bendecir, donde Dios se va a estar conmigo. Yo te quiero decir que si vos no sos responsable de tu vida delante de Dios, no te salva nadie. Porque el único que te puede salvar no es Jorge, es Dios mismo, el Dios vivo del cual te hablo, que tenés que tener un corazón sometido a Él, agradable a Él, entendiendo los principios de las demandas para estar a la altura de una vida donde Dios nos va a ir guiando de victoria en victoria. No como nosotros pretendemos, no a nuestra manera. Entonces justamente no soportan su presencia del enemigo, la tienen que alejar, y ahí es donde justamente despiden el arca y la envían a Bet-Semes. Bet-Semes era justamente un lugar en el campo de Josué, donde justamente vemos que toda esta gente se pusieron felices. Ahí en 1 Samuel 6, del 13 al 15, está el evento. Por eso le digo que lean el 4, el 5, el 6 de 1 Samuel para que desarrollen y profundicen esas áreas riquísimas de la palabra. Entonces llegan hasta ahí, se pusieron felices, tremendamente gozosos, vieron el arca, gloria a Dios, y actuaron de manera irreverente. Y algunos de ellos miraron dentro del arca y Dios trajo mortandad. Otra vez. Había alegría, estaban felices, pero miraron justamente dentro del arca, lo cual estaba prohibido. Y ahí mueren muchos, una gran mortandad. Y de vuelta dice, ¿quién podrá estar delante de Jehová? El Dios Santo. Fíjense, ¿quién podrá? Ahora, ¿Dios quiere estar con nosotros o no? Dios quiere, pero de cualquier manera, no. Dios quiere que su presencia esté en tu vida y en toda tu alma y en todo tu ser. Pero de cualquier manera, no. ¿Querés seguir viviendo como querés? Seguí haciéndolo. ¿Querés invocar a Dios cuando las circunstancias adversas vengan a tu vida? Hacelo. Quizás Dios obre, quizás Dios no obre. Pero ¿cuál sería tu paz? El saber que has vivido para el Señor. El saber que vos tenés que entender que si querés una respuesta divina, vos tenés que honrar a ese que tiene la capacidad y el poder para darte una respuesta divina. No ser una persona que justamente te ajena a esas demandas del Señor. Por eso el título es, su presencia tiene demandas. Si vos querés vivir a Dios, vos tenés que empezar a entender que hay cosas que tenés que renunciar, que hay cosas que tenés que dejar de hacer, que hay pecados que tenés que olvidarte, que hay un esfuerzo y un precio del cual tenés que pagar, de desentenderte y desatarte de cosas que vos sabés que fueron malas, y eso introdujo la mortandad en tu vida, la mortandad en tu familia, porque acá, por el error de unos pocos, murieron muchos. Este es el punto triste. La mala acción de unos pocos destruyó la vida de muchos. Entonces, la mala acción de un padre destruye su familia. La mala acción de una madre destruye su familia. ¿Qué no estamos entendiendo? La mala acción de tus padres, de tus ancestros, quizás de grande te enteraste cosas bastante difíciles y complicadas, te hicieron comprender que justamente eso mató
tu infancia, mató tu adolescencia. Eso te trae ataques hoy de pánico, de temores, de confusiones, de problemas emocionales. Eso distorsionó tu sexualidad. Quizás ver en tu hogar la distorsión de un papá y una mamá que quizás fueron perversos en su manera de vivir. Eso afectó tu hogar. Por eso hoy estamos sorprendidos de cómo tanta juventud está buscando su identidad sexual, cuando ya está marcada por todo lo que es los genitales del hombre y la mujer, pero que sin embargo, por supuesto, en estos días el enemigo está ensañado de que se cambie la manera de pensar y que vos no aceptes lo que te dice tu cuerpo que sos. ¿Se dan cuenta que esto se trata de esto? De la mente, acá está la batalla. Entonces un joven dice, estoy buscando mi orientación sexual, estoy acostándome con un hombre y con una mujer para ver y definir cuál es mi identidad. Diabólico, satánico. Lo tenemos por todos lados. Y no me estoy poniendo en contra de ellos. Al contrario, creo que todos podríamos llorar por esto. Sufrir por esto. No lo podríamos aceptar. Pero el mundo nos está llevando y de acá a poco tiempo es muy posible que hasta el cristiano, hasta el que dice tener a Dios en su corazón, diga, bueno, tampoco, viste, cada uno es libre y Dios en su amor. ¿De qué me estás hablando? No sabes nada de Dios. No entendés nada de Dios. No leíste jamás su palabra. Entonces queremos entender que así como la Biblia fue escondida durante miles de años para que el pueblo no la entendiera ni comprendieran, para que el enemigo siguiera obrando como quiere. Y así está pasando hoy, donde la fe de muchos está siendo apocada y desviada, justamente porque nadie está prestando atención a lo que Dios dice y sus demandas. Este es el punto. Entonces, la iglesia es un cuerpo orgánico. La iglesia del Señor no puede tener un producto, no puede producir hijos en manera productiva, como que el producto es sinónimo de fabricar. Es como si la iglesia por mucho tiempo, y ustedes me darán la razón, aquellos que son más mayores en la vida del Señor, se ha dedicado a producir líderes, no a que haya líderes que sean fruto de una vida normal de la espiritualidad en Dios. ¿Es entendible eso? Yo no puedo obtener un líder luego de un año de convertido. El mismo apóstol Pablo fue separado a través de 10, 12 años, más o menos, para ser entrenado en la palabra y poder tener la madurez suficiente y el vaso lleno de contenido de Dios para poder mañana hablar como corresponde. Yo no puedo pichicatear cristianos. Entonces empezamos a entender del por qué algunas falencias, de por qué hay cosas que son realmente dentro del cuerpo de Cristo, mundanas, terrenales, donde justamente uno entretiene. Este es el punto. El otro justamente es el que fructifica. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Entonces justamente los que manejan el arca según su ambición, ahí es donde ofendemos a la presencia de Dios. Si nosotros manejamos la presencia de Dios por nuestra ambición, estamos ofendiendo a Dios. Como una vez nos dijo el Señor, la ignorancia es alimento del diablo. La irreverencia es alimento del diablo. ¿Cuánta gente conoce ustedes que son irreverentes, aún en cuando hay una adoración, cuando se está orando, cada uno en sus cosas? Eso es irreverencia. Eso no es comprender que se está invocando a Dios. Eso no es comprender que estamos invocando su vida, su espíritu. Y que justamente hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué hace esta gente luego de esa mortandad que el Señor hiere en Bet-Semes? Ahí lo llevan a este lugar, Kiriat Jearim, que por supuesto no pretendo que te acuerdes los nombres. Esto significa ciudad de bosques, a la casa de Abinadab, donde el arca queda en ese lugar, se dice más o menos por 20 años, en ese lugar, escondida.
donde el pueblo de Israel queda mal y lamentándoselo porque no tienen la presencia. Y esta es la enseñanza, no tienen la presencia porque no están dispuestos a pagar sus demandas, a atender sus demandas. Prefirieron tenerla lejos que hacer lo que debían hacer. Ahora yo te digo, ¿no hay muchos cristianos que viven de esa manera? Que justamente están viviendo a Dios desde lejos, aunque lo tienen en su espíritu, pero su alma no está dispuesta a rendirse a Dios, a hacer lo que Dios quiere, a tener comunión con Dios, porque apenas el hombre se aleja de Dios, se acerca al pecado. ¿Cuánta gente hoy, cristiana, que está alejada, justamente está perturbada en su corazón? ¿Cuánta gente estos días está entendiendo, pero no la acepta, que Jesucristo es el único camino a seguir? ¿Cuánta gente? ¿Conoces? Entonces no podemos pretender tener una iglesia con tendencia humanista a atender necesidades de la gente sin la presencia de Dios en sus vidas. Porque tenemos un montón. Yo conozco un montón de gente, así como nuestros preciosos hermanos, el matrimonio Morinelli y un grupo inmenso de hermanos, atiende necesidades, en este caso alimenticias, tienen que tener una vida que los respalde en Cristo. Ser gente que realmente fue transformada, porque conocemos, por supuesto, muchísima gente que ayuda y sirve y da ofrendas y atiende necesidades, pero que en su vida viven vidas pecaminosas. Nosotros hemos podido observar y comprender de gente que está dando un alimento en una vivienda y después se está acostando con alguien en la casa del vecino. Entonces, la pregunta es, ¿esa es la iglesia que Dios quiere? Que sirve, pero acá vive de cualquier manera. Donde lamentablemente en muchos lugares tenemos un montón de gente que sirve, pero son personas que tienen una vida oscura. Y la pregunta es, ¿cómo puede pasar tanto tiempo sin poder percibirlo? Eso es lo que a veces me llama la atención. Hay gente que no podría soportar tener una comunión y una oración fuerte y justamente no darnos cuenta que algo está pasando. Yo he tenido oportunidades de hacer oraciones, por así decirlo, genuinas, pero sencillas, y tener una manifestación diabólica. Vos decís, ¿qué está pasando acá? ¿Y por qué este corazón, de alguna manera, tiene buenas intenciones, pero el solo hecho de tener un tiempo de oración hizo que esta persona, lo que tenía dentro, se manifieste? No podía estar escondido. Entonces tenemos que ser revisores de esas cosas, para que justamente el enemigo no se mezcle entre nosotros. Entonces ahí es donde uno dice, no desaproveches si Dios vino a tu vida y golpea, como en el Cantar de los Cantares, ahí capítulo 5, cuando la amada ya estaba en la cama y viene el amante que habla del Señor y golpea la puerta, y lo que hace la amada es decirle, ya me acosté, ya me desvestí, ya lavé mis pies, como diciendo, qué inoportuno. Cuando luego le pesa en su corazón, accede a abrirle la puerta, y acá está el punto, la puerta no estaba cerrada de afuera, la puerta estaba cerrada de adentro. Dios está golpeando tu puerta, vos sos el que puede abrirla. Entonces, en estos tiempos, donde decimos es el final de los tiempos, o el principio de los tiempos de parto, de dolores, ¿no te estás dando cuenta que la puerta se está cerrando? Y que si el amado te golpea, tu Dios, tu Creador, tu Señor, tu Redentor golpea, no podés tardarte en responder, porque la mujer cuando sale, ya el amado se había ido. Entonces son días donde por supuesto Dios te está buscando,
Por supuesto, Dios te está diciendo, yo soy tu salida. Por supuesto, ahí Dios lo que te está diciendo es, yo quiero ser tu Señor. Abrime la puerta. Y esta es la buena noticia, que justamente David, aún sabiendo un montón de experiencias, lo que él quiere es traer el arca. Poderoso evento el que estamos leyendo hoy en 2 de Samuel 6. Él se junta, ahí como dice en Crónicas 13, ahí él se junta con toda la gente y dice, vamos a buscar el arca del Señor, que no ha sido tenida en cuenta por tantos años. Ahora, fíjense, las buenas intenciones no alcanzaron para obtener la presencia de Dios actuando a nuestra manera. Entonces, David tiene una poderosa y buena intención, es genuino. Es como que tenemos que entender esta parte importante. Él va a buscar el arca con buenas intenciones, pero justamente empezamos a entender que las buenas intenciones no alcanzan. Vos y yo, y en este caso David, tendría que haber averiguado de qué manera se podría traer justamente el arca, de qué manera los entendidos sabían cómo debía trasladarse el arca. No se puede trasladar la presencia de Dios de cualquier manera. Entonces ahí justamente es donde vemos que no consulta con los entendidos y el arca empieza a ser arrastrada justamente por un carruaje y por bueyes. Acá viene el problema. Acá viene el punto importante. El arca no debía ser trasladada de ninguna manera en un carruaje y por bueyes. Porque lo que debería haber sido era que el arca fuera trasladada por los hombres escogidos por Dios, que eran los levitas, en sus hombros. Tenían que justamente transportar con sus hombros, con sus vidas, la presencia de Dios. No podía ser arrastrada justamente en carretas. Entonces ahí vemos que la carreta era como el llevar a Dios por la fuerza. Y el cargarla con los levitas era justamente llevar a Dios en el espíritu. Entonces, una cosa es la carne, la fuerza, otra cosa justamente es el espíritu. Ese es el punto donde tenemos que tener claridad para nosotros. Uno entretiene, por así decirlo, lo carnal, el otro transforma. El espíritu transforma, lo carnal entretiene. Entonces yo quiero llamarte la atención a esto. Una iglesia del Señor no puede tener ser una carreta para ver cómo arrastramos la presencia de Dios para beneficios y para entretenernos, porque a veces en vez de dar el rol correcto, parece que tenemos que entretener a la gente, tenemos que captar la atención, tenemos que seducirlos con algo que les guste, tenemos que poner humo en medio de la adoración, tenemos que poner muchísimas luces de colores, tenemos que tener todas las vestimentas adecuadas de cada época, de cada momento. Nos damos cuenta que estamos distorsionando de muchas maneras lo que a Dios no le va a agradar, que es justamente llevarlo por fuerza, transportarlo en carretas. Entonces uno dice, no hagamos de nuestros templos las carretas de la actualidad, donde Dios no va a dejar que eso suceda. Ahí es donde tenemos que tener justamente cuidado. ¿Por qué? Porque el tropiezo es inevitable. Vivir así, siendo una persona cristiana, pero siendo un carnal, siendo un mundano, sí o sí, es como decir, ¿qué me está hablando me está maldiciendo, pastor? No. Pero vivir de una manera incorrecta, alejado de Dios, fuera de propósito, el tropiezo es inevitable. ¿Se entiende? El tropiezo es inevitable. Hemos predicado esto, hemos enseñado y a veces no es comprendido. Entonces justamente el Señor tiene un
Nacón. ¿Ve lo que dice? La era de Nacón. Dios tiene un lugar preparado para el tropiezo por amor. Que uno dice, pero me da miedo, y sí, le digo la verdad, a veces me da como un temor. Digo, Señor, que no tenga que haber en mi vida un Nacor, justamente, un Nacón. No quiero un lugar preparado. La era, justamente, era un lugar donde se separa la paja del trigo. ¿Vieron cuando? ¡Tac! La zaranda. Ahí está Dios separando lo verdadero de lo falso. Donde se buscaba un día ventoso, donde pasa el viento de las pruebas y justamente separa lo que es trigo de lo que es paja, de lo que no sirve. Entonces Dios en estos días también lo va a hacer, si fuera necesario, con todos nosotros. Él va a separar lo falso de lo verdadero. No te quepa ninguna duda. Vamos a llegar a los últimos tiempos con lo que realmente Dios va a llevar al destino. No con cualquier persona, no con un corazón que se hace profesional de lo falso. Ahí es donde decimos, qué vergüenza esto. Yo te digo, sí, qué vergüenza. Qué triste. Qué ganas de llorar. Que se nota a veces la falsedad. Se nota la hipocresía. Se nota la soberbia. Se nota el orgullo. Se nota el hablar. Se notan las convicciones. Se notan si hay vida o no hay vida. ¿No lo notas vos? Y te pregunto, ¿y vos? ¿Quién sos? ¿Cómo vivís? ¿Qué haces? ¿A qué te acostumbraste? ¿Qué vas a hacer? Entonces, Nacón quiere decir preparado. Por eso digo, un lugar preparado para el tropiezo, pero que es una enseñanza. Ahí es donde tenemos que tener justamente el cuidado, porque acá, cerrando este tiempo, es donde muere Usa. Acá es donde el rey David venía con todas las buenas intenciones, en la gloria. Venían en un éxtasis, instrumentos, adoradores, 30.000 personas. Él venía danzando con alegría, con gozo. Pero las intenciones, dijimos, no alcanzaron. Tropiezan los bueyes. El arca se está por caer. Y Usa, que quiere decir fuerza, pretendió sostener lo que Dios estaba derribando. Lo vas a entender mejor ahora. Usa quiere decir fuerza. Lo que estaba sucediendo ahí era algo incorrecto, que Dios no podía sostenerlo. Porque justamente lo que intentamos sostener es aquello que Dios quiere derribar. La gente quiere sostener una vida sin santidad. La gente quiere sostener una vida sin tomar decisiones que lo lleven a Dios. La gente quiere que estas cosas, la mortandad, no los afecte, pero no quieren cambiar su vida. Lloran, soportan ataques, soportan dolores de cabeza, soportan problemas en el cuerpo. Tomamos pastillas para todo aquello que pueda adormecer el síntoma, sin pretender ir a la raíz del problema. Pero Dios no va por los síntomas, Dios va por la raíz. Y Él viene a herir tu fuerza, mis métodos en contra de sus métodos, mis formas en contra de sus formas, mis pensamientos en contra de sus pensamientos. Dios no lo va a aceptar, ni a mí ni a vos, en ningún punto, ni ningún bajo punto de vista, ningún punto de vista. Dios tiene que derribar lo que no va a permitir que se transgreda en el futuro para destruirnos y tengamos una mayor mortandad. Entonces ahí justamente es decirnos, no pongamos a Dios donde nos conviene. Por favor, santos, no pretendas poner a Dios donde te conviene.
No escojas vivir una vida de egoísmo. No escojas vivir una vida sin santidad, sin la verdad de Dios. Porque lamentablemente Dios va a tener que derribarlo. Dios creo que nos prepara a todos, si fuera necesario, para salvarnos, un nacón espiritual. Él va a derribar lo que yo intente sostener. Porque Él no puede compartir su santidad y su gloria con un alma, con un corazón que no quiere hacerlo, con una vida que no quiere hacerlo. Yo te diría, no sigas buscando a aquellos, ¿vieron cómo a veces pasa? Vos que estás más cerca de Dios, orás por esto. No funciona así. No funciona. Yo a veces digo, ¿qué querés que ore? Si lo que tengo que hacer es decirte, ¿por qué está pasando esto? ¿Querés que ore tapando qué? Y acá venimos a estos tiempos tan actuales. Hagan un pacto con Dios y Dios va a obrar. ¿Por qué somos tan mentirosos e hipócritas? ¿Qué pensamos? ¿Ayudar a quién? ¿O en realidad lo estamos matando? ¿A quién pensamos salvar de esa manera? Si nosotros mismos lo estamos poniendo debajo del agua para que se mueran, le estamos quitando el aire que Dios quiere dar. Y Dios con esto no negocia, porque justamente faltaba poquito para llegar, 11 kilómetros. Creo que recorrían algo de 20 y pico de kilómetros. Y al poco tiempo justamente pasó esto. Y yo te pregunto, David tuvo que parar. Y también él expresó, ¿quién va a poder traer el arca? ¡Ajá! Es un momento de reflexión. Es un momento de evaluar los daños. Y yo te llevo, como a mi propia vida, a que evaluemos los costos de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía, de nuestro vivir sin Dios, de hablar sin que haya hechos que respalden esas palabras, sin la toma de decisiones, sin pretender que realmente tenga que haber cambios en tus decisiones que te acerquen a Dios, no que te alejen. Estos días escuchaba diferentes hermanos que decían, necesito casarme, me lo está pidiendo Dios. Necesito salirme de este entorno que realmente me está afectando estas amistades. No puedo mezclarme con esto. Estoy viendo cómo hombres y mujeres están entendiendo que si no tienen un tiempo con Dios y si no limpian su corazón, no pueden prosperar. Este es el punto. Entonces hay que evaluar estos cambios. Y yo te animo como para entender que esto tiene un enfoque de salvarnos a que haya realmente un cambio y que no claudiques en este proceso. Porque de alguna manera acá David es como que abandona en un momento dado y dejan el arca en la casa de Obed-edom. Y están como 3 meses pensando y evaluando los daños para que justamente, por supuesto, luego entiendan que el arca debía ser trasladada por los levitas, por los que eran santificados, apartados para Dios, separados del mundo. Ese poder ser vos. Esa poder ser vos. Entonces vos querés el beneficio en tu hogar, pero ¿de qué manera? Vos querés el beneficio en tu matrimonio, pero ¿de qué manera? Vos querés vivir una vida preciosa, apasionada, pero ¿de qué manera? Entonces, la oración misma tiene que estar salpicada por la pasión. Para que realmente eso, si miramos el tabernáculo, donde el humo cubría al sacerdote, justamente era lo que le permitía entrar al lugar santísimo.
sin pasión, sin entrega, sin esfuerzo, sin sacrificio, no podemos obtener lo que es tan caro y divino. No puedo ser una persona distante, religiosa, del Dios vivo y verdadero, pretendiendo seguir viviendo de la misma manera y que Dios intervenga a mi favor. Dios no lo va a hacer. No lo hizo, no lo hace, ni lo hará. Entonces, justamente, acá está el punto. Llegó el momento del cambio. Llegó el momento justamente que David tenía que cambiar el medio que estaba utilizando por causa de ese proceso de transformación. Y yo te estoy diciendo que justamente en estos días, vos y yo, en el área que tengamos necesidad, realmente entendamos que los medios que Dios utiliza son los que tenemos que comprender de parte de su palabra. Y que de ahí justamente la bendición de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios se manifiesta en ese lugar donde se le hace justamente un lugar para el Señor. Entonces, fíjense, David convoca a los levitas, David se fortalece en saber la verdad, David dice, ahora entiendo, como yo creo que vos estás diciendo, ahora comprendo que no puedo vivir una vida desde lejos y que la presencia de Dios tiene demandas. Ahora entiendo que Dios permitió que esto se derribara porque yo no podía seguir viviendo así. Ahora entiendo que Dios es santo y puro y no va a compartir con nadie una vida pecaminosa, distante, rebelde, altiva, soberbia, que pretenda tener un servicio humanista, humano, sin la vida y la presencia de Dios, que hace que vos y yo realmente nos postremos delante del Altísimo. Es ahí justamente que David prepara un lugar para que luego venga la presencia. Preparo mi alma para que la presencia venga y se señoree en mí. Entonces, ¿a qué te animo? A que entendamos que David prepara ese lugar donde por supuesto había adoradores que estaban las 24 horas adorando. Y que fue ese tabernáculo que Dios quiere reedificar en estos tiempos. Donde el que pasaba por alrededor, lo que veían era la gloria manifestada del Señor. Y que si eso sucede en tu vida y en mi vida, este tabernáculo que contiene la presencia de Dios, cualquiera que pase en tu derredor va a decir, esta vida es diferente. Me gusta estar con esta persona. Siento algo cuando estoy con esta persona, porque justamente es alguien que preparó un lugar para el Señor. Es alguien que realmente le hizo un lugar a Dios para que lo llenara. No funciona diferente. El tabernáculo se hizo para el arca. El tabernáculo de David se hizo para el arca. Nuestro tabernáculo se hizo para que venga el arca y su presencia more en nosotros. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido en tu presencia y a través de tu palabra. Donde, Señor, hemos entendido la necesidad de volvernos a ti de todo corazón. Comprendiendo que, Señor, que tu presencia no va a manifestar, no va a operar en un corazón que no te tiene en cuenta. Desde el lugar de esta gran salvación, desde la gracia que nos ofreciste para entrar, luego hay justamente una demanda. Dios Todopoderoso, arroja luz ahora en cada corazón
que está oyendo esta palabra. Porque justamente, Padre, estás lejos de condenarnos, sino estás deseoso, pronto. Estás resuelto a acudir a un corazón que te invoca en esta hora, pero arrepentido de quizás haber vivido lejos, arrepentido por la convicción que esta palabra le ha podido dar a través de ti, Santo Espíritu. De que nos has salvado, pero es muy posible que estamos viviendo desde lejos. Como le pasó al pueblo de Israel, que vivía como quería, hasta que lo perdió todo. Perdió con sus enemigos, hubo gran mortandad y fue robado algo precioso, que era tu presencia en medio de ellos. Aun cuando te invocaron y trajeron el arca en medio de la batalla, tú no respondiste, sino porque no los amabas. Justamente por amor. Porque ¿qué sería de nosotros si tu poder se manifestara en vidas donde justamente no honran tu presencia, no honran tu amor, no honran y te dan gracias por tu gran salvación? Dios, ve a ese lugar, Padre, donde hoy tu pueblo de corazón se arrepiente, donde hoy sé que hay hombres y mujeres que se encuentran postrados, que se encuentran diciendo dentro de sí: Dios, no puedo seguir igual. No puedo seguir viviendo mi vida sin tomar decisiones. Aunque estas parezcan imposibles. Porque, Señor, si no, tú tendrás que preparar un nacón, donde el tropiezo es inevitable, donde hay cosas que van a tener que suceder, donde tú, Señor, tendrás que intervenir para destruir aquello que no es tuyo. Y en esto te pedimos, Santo Espíritu, ve a ese lugar donde, Señor, a ti no te agrada. Señor, renunciamos a todas aquellas cosas que ahora aparecen en nuestro corazón, que nos alejan de ti. Te animo ahí donde estés, habla con Dios. Sorobaré. Espíritu Santo, oh Dios, bebe e inclina tu rostro, Señor, y oye el clamor de tu pueblo que en esta hora está convencido por la vida de tu Espíritu que a través de tu palabra es impartida a cada uno de nosotros. Ve a ese lugar donde no quise tomar decisiones a tiempo. Solo veré, Espíritu de vida, interviene mi Rey. Ve a ese lugar de conflicto donde tu pueblo, Señor, casi desfallece, casi se sale del proceso, donde, Señor, hay mortandad, donde quizás, Señor, hubo muerte, hubo concesiones, hubo un darte la espalda, hubo ojos que se oscurecieron. Ve, Espíritu Santo, y alumbra. Señor, trae convicción a un pueblo que reconoce que es muy posible. Pretendíamos tu intervención, pero no
tus demandas. Señor, nos arrepentimos de toda soberbia, de todo orgullo, de toda altivez, de toda costumbre, de toda religiosidad que nos apartó de tu propósito, que nos apartó de lo central, de lo más importante, que es vivir para Cristo, haciendo morir todo lo terrenal y al viejo hombre y sus costumbres y sus hechos, como dice tu palabra. Ahí donde estás ahora, tenés ese tiempo especial con Dios, porque esta es una oportunidad divina para que realmente puedas transportar, puedas cargar la presencia del Señor, no con nuestras carretas, sino con hombres y mujeres que están dispuestos a limpiarse el corazón, con hombres y mujeres que están dispuestos a abandonar el pecado, con hombres y mujeres que están dispuestos a decirle: no, basta, Dios, me vuelvo a ti de todo corazón, porque no quiero ver más mortandad, no quiero esconder el arca, Señor, en un bosque, no quiero vivir distante, Señor, de tus propósitos. Me acerco a ti, mi Rey. Oh, sí, me acerco a ti, sí, mi Rey. Si mi alma se derrama delante de ti, mi Rey, decíselo a tu Dios con un sentir profundo y verdadero.